Saludos a todos y todas. Quiero agradecer inicialmente al Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, a la dirección, y a don David Mille Pomposo específicamente, a la Federación Canaria de Consumidores y Usuarios y a su presidenta, doña Mónica Betancourt Medina, y a los expertos de servicios profesionales de consultoría quienes han preparado estas jornadas. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de la protección de datos en el ámbito de la cotidianidad del usuario o consumidor y conocer los riesgos y aplicar pequeñas cautelas. Hablaremos hoy de la realidad cotidiana de la protección de datos para tener un marco de conocimiento, de la normativa habilitante de ese derecho, de la identificación electrónica, porque ahora en el mundo en el que vivimos es fundamental, de los derechos del usuario que debemos conocer, otros riesgos cotidianos y posibles cautelas que debamos aplicar, y aplicaremos unas conclusiones a todo esto, para que nos quede de resumen. La realidad cotidiana de la protección de datos. La pregunta es, ¿puede la cotidianidad hacernos creer que no es importante la protección de datos en el día a día? Nuestros datos médicos, incluso los datos de contacto, los de domicilio. De forma general podemos afirmar que aunque sabemos y conocemos casos de vulneración de derechos en esta materia, nos resulta siempre lejanos, nos resultan como que sucede con otras personas o en otros mundos, porque nuestra mente quiere proteger nuestra salud y que no estemos siempre alerta. Así llegamos a pensar que el riesgo no existe o que incluso proteger o poner determinadas cautelas nos iba a dar un trabajo enorme o innecesario para resolver el tema. Entonces esa dificultad de evitación es mejor olvidarlo y esperar a tener suerte en la vida, que no te toque, que te toquen tus datos. Pues la chica del supermercado que nos pide los datos y alegremente le damos incluso copia de nuestro DNI. Firmamos una serie de documentos sin leer y lo hemos hecho todos. El chico de la gasolinera que nos pide nuestros datos. Cualquier tarjeta de fidelización implica ceder nuestros datos, dar copia de nuestro DNI, indicar dónde vivimos, qué teléfono tenemos, dónde trabajamos, infinidad de cuestiones que pueden dar datos a infinidad de marcos. Y claro, ¿tenemos la confianza de dónde aterrizan esos datos? ¿Tenemos la confianza en que el señor de la empresa va a proteger nuestros datos? Nos los piden los bancos, las administraciones públicas, incluso en centros comerciales, en la calle, donde alguien nos ofrece una tarjeta revolving y lo más impresionante es que solo nos va a pedir los datos que generalmente llevamos encima. Lo que no sabemos y debemos conocer es que esos datos pasan a formar parte del valor de esas empresas y que pueden trasladarlo a terceros e incluso que están en un marco de red dentro de la trazabilidad habitual que se le da a esos datos. Están grabados informáticamente. Las propias administraciones, tratando de facilitar y evitar el colapso de la atención presencial, utilizan medios telemáticos que puede entenderse que tienen cierta garantía, pues una foto que coincida con la del DNI, un enlace, un SMS que le mandan al móvil que ya tienen grabado. Vemos como la situación de la protección de datos se ha vuelto cada vez más complicada porque hay una sistemática de urgencia. Firmamos rápidamente, no leemos la letra pequeña, entendemos que una administración pública va a cuidar de nuestros datos, entendemos que el banco va a cuidar de nuestros datos. Y puede ser así. La realidad objetiva es que hay unas normativas que protegen principalmente los datos masa. Pero hay ciertas cautelas que hay que tener, porque aunque la ley cumple requisitos para protegernos, también es cierto que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y no ceder determinadas cuestiones o tener cautela sobre esos datos. Porque el recorrer de la vida, el cotidiano día a día, la agilidad que se nos exige para determinadas cuestiones implican que damos nuestros datos con total tranquilidad y confianza y no pensamos que pueda haber un uso fraudulento de los mismos. En este sentido, la profesora universitaria Pérez Díaz, que es especializada en esta materia, nos indica que desde sus orígenes la protección de datos de carácter personal que afecta a usuarios y consumidores ha pretendido paliar la incidencia negativa que para la privacidad conllevan los avances tecnológicos en las relaciones telemáticas, así como cualquier otra forma de lesión a la intimidad del individuo que pueda producirse por medios diversos y que conforman una potencialidad de control sobre los intereses de estos. Es importante que nos quedemos con dos ideas.
la incidencia negativa y la potencialidad de control. Y esto es lo que sucede, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo serían esas cautelas mínimas que cualquier ciudadano o usuario debe aportar para controlar el uso fraudulento de sus datos? Porque lo que dice la profesora Pérez Díaz viene a significar que todos los usuarios y consumidores somos objetivamente vulnerables frente a cualquier actividad que impliquen accesos no consentidos a nuestra privacidad, incluso frente a aquellos a los que dimos autorización de inicio. Eso es importante también que lo sepamos. Vamos a ver por qué. Cierto es que podemos estar tranquilos porque hay una normativa habilitante del derecho, pues la protección de personas físicas, consumidores y usuarios en relación con el tratamiento de sus datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución Española. También se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el 16.1 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. Vemos el empaque, la importancia que tiene la protección de datos. En España inicialmente se concreta y desarrolla ese derecho fundamental en la Ley Orgánica 592 de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos. Vemos como hace 30 años la importancia era la automatización de los datos personales. Posteriormente la Ley Orgánica 592 fue reemplazada por la 1592, también Ley Orgánica de 5 de diciembre de protección de datos personales, a fin de transponer una directiva que hacía una exigencia más: el control de la libre circulación de estos datos. A nivel europeo, el Reglamento 2016-679 del Parlamento y del Consejo, relativo también a la protección de las personas físicas respecto de del tratamiento de sus datos personales y la libre circulación. Y ya vemos cómo, siendo un derecho fundamental, se ha ido aprobando y desarrollando por leyes orgánicas. Seguimos dándole la importancia que tiene. En España, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre nos habla de la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Como vemos, hemos ido dando pequeños pasos de hace 30 años para acá, donde una normativa que recogía la posibilidad de grabación de datos digitales actualmente concede una serie de derechos al usuario frente a esa capacidad de asumir y de caminar los datos por vía electrónica sin nuestro control, obviamente. Hay que tener en cuenta que las fuentes telemáticas de trabajo, Internet, la automatización de servicios y el envío de todo tipo de documentos por vía electrónica colocan a los usuarios en una auténtica vulnerabilidad sobre el uso que se puede hacer de sus datos personales. Y es que esos sistemas informáticos carecen de tiempo para formarnos, para darnos los datos concretos. No tenemos tiempo tampoco de aprender su uso porque exigen celeridad, exigen agilidad, exigen tiempo de agilidad para su uso. Y claro, el usuario común comete errores quizás al presionar determinadas cuadritos o teclas, pero es que no le queda más alternativa, porque el manejo básico de determinados programas implica que si no le das ahí no pasa a la siguiente página. Y esto es una habitual de los programas informáticos. Los nuevos sistemas de atención a las personas, tanto en empresas privadas como entidades bancarias, como en empresas públicas, mediante videollamadas, fotografías, lo que comentábamos, una cuestión de celeridad y de agilidad en el trámite. Implica que se ceden determinados datos, incluso personales y físicos, la imagen. Entonces, esos terceros a los que les cedemos estos datos, incluso aquellos que nos ayudan a tramitar frente a administraciones públicas o privadas determinadas cuestiones, pueden ser profesionales, pueden ser gestores especializados y colegiados, pero también pueden ser meros colaboradores o vecinos o amistades o conocidos que se prestan a realizar la gestión de forma desinteresada. Este es uno de los primeros riesgos que adquirimos cuando tratamos nuestros datos telemáticamente o usamos de la vía telemática para la gestión con nuestra identificación electrónica. El ciudadano con conocimientos escasos en cuestiones electrónicas o telemáticas presta su consentimiento a todo y sin mayores miramientos pues necesita se le realice ese trámite con la agilidad que procede y no es consciente de los riesgos que no conoce que le acechan realmente. Así se ven en la tele y se escuchan en las noticias infinidad de estafas relacionadas con sistemas electrónicos, el uso de datos por terceros para lucrarse, la solicitud de créditos
a nombre de terceros, el uso de tarjeta de crédito, cargos en las cuentas, etcétera, que no es pan de cada día, pero que pensamos que no nos va a tocar. Además, actualmente todos los ciudadanos interactuamos de alguna forma con la sede electrónica de cualquier entidad pública o privada. ¿Qué es importante que sepamos? La identificación electrónica. Es importante que recordemos que para este tipo de trámites y con mayor garantía debemos tener una identificación electrónica, pero que también a la hora de elegir la identificación electrónica debemos aplicar cautelas. En España generalmente y principalmente hay tres sistemas de identificación electrónica. El DNI, que es el DNI común, físico, que se le incluye una clave PIN, un código, el sistema clave, que puede ser permanente o con PIN también, de forma que el permanente se guarda en el ordenador como si fuera un correo electrónico al que accedes con tu usuario y contraseña, y la firma de la fábrica de moneda y timbre que queda instalada en los dispositivos o en un pendrive o en el ordenador. Importante es que sepamos la diferencia entre unas y otras y por qué puedo elegir uno u otro. El DNI para mí es el más garantista. ¿Por qué? Porque quien no tiene conocimientos técnicos, no tiene dispositivos propios en los que lo usa, debe usar el DNI. Entiendo que el DNI permite que guardes la contraseña, que la modifiques con solo poner el dedo en una maquinita en las comisarías de policía y que puedas manejar, porque es un manejo físico del mismo. Debe introducirse en un lector y cuando alguien, a un tercero, le concede ese tipo de trámite, hágame usted el trámite porque yo no sé hacerlo, debes estar pendiente y tienes que estar pendiente porque el DNI físico lo tiene esa persona. Para mí es el sistema más garantista. El certificado de la fábrica de moneda y timbre implica que está incorporado en un dispositivo que sería garantista si fuera de uso exclusivo del usuario y no permitiera el acceso incorrecto poniendo una clave de acceso a ese dispositivo, bien móvil, bien tablet, bien ordenador. La clave, como indicaba antes, es una especie de sistema de configuración en que se consigue un usuario y se adquiere una contraseña y se usa en cualquier dispositivo como si fuera un correo electrónico. El sistema de apertura es muy similar al del correo electrónico. Todos ellos configuran firma electrónica y todos ellos sirven y accedes a tramitación. Puedes acceder tú porque te identifica o puede acceder esa persona a la que has dado tus datos. Aunque en letra pequeña, cuando aprobamos y recogemos este tipo de firmas electrónicas o de identificación electrónica, reconocemos que es de uso personal, todos sabemos que damos a un tercero ese uso cuando desconocemos el programa donde vamos a tramitar. Entonces, ¿qué cautela tengo que tener? Si no manejo y no tengo conocimientos telemáticos y además los programas para pedir determinadas prestaciones son súper engorrosos y voy a cederle ese derecho a un tercero, que sea un tercero de mi confianza y además utilizaré el DNI aunque tenga el resto de firmas, ¿vale? El resto de identificaciones. Utilizaré la firma de la fábrica de moneda y timbre porque es súper ágil cuando tenga un dispositivo propio y maneje y piense utilizarlo personalmente, porque no se necesita ni poner contraseña, queda figurado y configurado el sistema de forma que firmas automáticamente. Y utilizaré la clave en aquellas ocasiones en que pueda hacerlo, siempre y cuando ceda a un tercero la contraseña y el usuario, entró a modificarla e impido que se haga un uso posterior sin mi autorización específica. Ya quiero aclarar que los profesionales del área pues tienen mucho cuidado con este tipo de cosas, pero las cautelas te las tiene que poner uno individualmente y personalmente para este tipo de identificaciones, las mismas que utilizaría con el DNI. El DNI como documento de identificación y posible también sirve para firmas y cuestiones. Vemos que lo tenemos en la cartera continuamente porque vamos a viajar, porque puede ser que me haga falta para identificarme pues, en cualquier sitio. Lo mismo va a suceder con estas identificaciones electrónicas que voy a comprobar que siguen en vigor y que las estoy protegiendo con las cautelas necesarias, cambiando la contraseña cuando la he cedido a un gestor o a un tercero para que me tramite, con mi DNI comprobando que lo tengo, con mi lector si tengo lector, y comprobando o modificando, como indico, la contraseña cuando sea necesario. Esas son cautelas mínimas, no nos van a ocupar mucho tiempo y van a garantizar que nadie firma o gestiona en mi nombre cuestiones que yo no he permitido. Vamos a ver qué derechos tiene el usuario.
Es importante que sepamos que hemos concedido autorización a ese tercero a que maneje nuestros datos y entonces ya he perdido toda potestad sobre esos datos. No. Eso, el tercero que adquiere mis datos y que accede a ellos de cualquier forma, desde una fórmula de acceso profesional o por un contrato mercantil o por cualquier otro tipo de acceso, sabe que tiene, según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, el deber de confidencialidad. Esos datos no pueden ser divulgados. Específicamente hay datos que son taxativamente prohibidos que se divulguen, pero no obstante a los datos generales tienen también el deber de confidencialidad, que ese deber de confidencialidad va unido al secreto profesional. O sea, puedo haber contratado a esa persona, pero puede que no esté contratada. Igualmente debe controlar o debe vigilar los datos que divulga o que conoce y no divulgarlos porque tiene el deber de secreto profesional. En el artículo 6 es todavía más garantista porque exige mi consentimiento. Mi consentimiento debe ser una prestación de voluntad, una manifestación libre, específica, informada e inequívoca. Yo tengo que saber para qué lo he dado, si puedo limitar ese acceso y qué tratamiento le van a dar y específicamente la libertad de esa voluntad tiene que ser ejercida pues mediante escrito, mediante un documento hábil. En este sentido, es importante que leamos la letra pequeña. Cuando autoricemos, generalmente nos piden autorización y nos leemos la letra por encima, pero no consultamos. Es verdad que la persona que nos da ese documento no espera que hagamos consultas al respecto. Entonces, si no tenemos conocimiento, tenemos que esperar a que nos expliquen o leer concretamente qué es lo que a qué estamos accediendo. Y entonces ya me he equivocado, he firmado y ya no tengo ninguna salida. No, la ley me garantiza que en cualquier momento puedo tener acceso a esos datos, puedo rectificarlos, puedo suprimirlos, puedo limitar su tratamiento, aunque inicialmente estimara el tratamiento específico y general que pudieran darle. Y puedo oponerme a su tratamiento, puedo resistirme a que se traten mis datos de cualquier forma. También tenemos el derecho a olvidarlos, porque nuestra familia o nosotros incluso podemos solicitar que se eliminen nuestros datos. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo una vez que fallezco, ya no tengo forma de controlar estas cautelas que sí que tengo que tener con los datos, ¿vale? Y estos derechos que puedo enervar frente a los datos, frente a mis datos, frente a todos los datos que tenga cualquier entidad. Incluso, y era interesante que lo recordara, que me lo comentaba el otro día una compañera, las listas de morosos. También puedo consultar qué hay, cómo han llegado y dónde y cómo se configuran, que me lo consultaba un cliente. Otros riesgos cotidianos y posibles cautelas, pues que pierdo el móvil. Actualmente el móvil es nuestro ordenador, es nuestra agenda, es nuestro resumen de datos de cotidiano donde hemos estado, nuestras fotos, nuestra vida, nuestras claves y contraseñas también. Entonces, ante la pérdida de móvil, hemos perdido una carpeta con documentos importantes. Es la misma situación. Entonces, los sistemas de móvil habrá que llamar a la casa y bloquearlo, y si tiene un sistema de rastreo, buscar dónde está y que nos pasen la localización para cuando hagamos la denuncia nos la van a pedir, ¿vale? Es importante, si se tiene un móvil profesional o se usa el mismo móvil personal para profesional, que tengamos una copia de ese móvil o actualizada la copia para pasarla a otro móvil ágilmente y no perder datos. Y como primera pauta, yo siempre recomiendo no tener datos privados o no tener excesivos datos privados. Las fotos, hay sistemas para guardarlos en un pendrive bajo llave, y cualquier otro documento que tengamos que tener, pues también bajarlo del móvil y mantenerlo en un sitio conservado. La pérdida de carpetas físicas o electrónicas con documentación médica relevante. Esto es más habitual de lo que pareciera, y hace poco salió un informe de los objetos perdidos y había infinidad de datos médicos. El hábito que tenemos de trasladar, fotocopiar y dejar libremente nuestros datos médicos, porque es una realidad que vivimos, obviamente, pero también es una realidad que más adelante nos puede hacer daño.
Cuando tramitamos una pensión de incapacidad, y es un ejemplo que quiero poner, se llevan copias, infinitas copias de datos médicos. No es necesario. Las entidades públicas tienen acceso, deben tener acceso a ese tipo de datos porque son datos especialmente reservados, y para que esa reserva se conserve no podemos hacer fotocopias y llevarlos en cualquier sitio, una pérdida en el autobús, en la guagua, en el metro, o dejarla en el taxi, o sencillamente dejarlas en distintas oficinas porque hice varias copias y voy a ver quién me tramita. Ese tipo de cuestiones tenemos que desecharlas de nuestra forma habitual de actuar y proceder a llevar la documentación en un pendrive, o solicitar a la empresa que vaya a tramitar nuestra incapacidad que permita el contacto de datos. El Servicio Canario de Salud o la empresa privada los tiene que mandar encriptados a quien vaya a ver, a quien necesite ver esos datos concretamente. Entonces tenemos que ir desechando determinados hábitos porque son cautelas propias, ¿vale? Es cierto que si los perdemos podemos obtener copias, sí, pero es que esos datos reservados que hoy nos sirvieron para tramitar una pensión de incapacidad, mañana nos pueden limitar la actividad laboral porque alguien, aunque fuera sin tener intención, conoce nuestra situación médica. Entonces ese tipo de cautelas las tenemos que tener para protegernos. Ya vimos lo que decía la profesora Pérez Díaz. Si lo que se pierden son documentos, libro de familia, certificados de nacimiento, sabemos que podemos obtener copia. Igualmente son datos reservados, pero podemos obtener copia en la página de justicia.es, incluso nos los mandan a casa porque realmente si se necesitan son datos públicos a ese efecto. Los certificados de pareja de hecho, pues en el edificio de sus múltiples 2 en Las Palmas y en cualquier oficina de los gobiernos autonómicos. El DNI lo mismo, podríamos ir a la oficina del DNI y obtener una copia, pero es importante que siempre que perdamos un documento hagamos denuncia. ¿Por qué? Porque a la larga, si sucede, nos llegan cartas de créditos, nos llegan cartas de ciertas vulneraciones respecto de nuestros datos personales, poder jurídicamente defendernos respecto de las responsabilidades que se puedan adquirir, porque ya teníamos la denuncia puesta de pérdida de documentos, del DNI, certificado de nacimiento, etcétera. ¿Vale? Las cautelas para evitar en la medida de lo posible que un suceso determinado pueda afectar a nuestros derechos sobre datos personales, debe haber un control de dónde se encuentran nuestros documentos personales, DNI, etcétera. Es importante que aunque no lo usemos nunca, porque yo no viajo, porque yo no salgo de casa, comprobemos dónde están nuestros datos personales, el DNI o el pasaporte. Casi cada día debes comprobar que lo tienes en el bolsillo y que no lo has perdido o en la cartera. Como conclusiones, realmente hemos constatado que sí, que lo que veníamos a consultar aquí, que la cotidianidad sí hace que se nos olviden nuestras obligaciones de cautela. Sí, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de celeridad, vivimos en un mundo de agilidad, donde no nos dejan leer si preguntamos algo, nos ponen cara de esto no nos pasa nunca. Entonces tenemos que pautar, tenemos que tener cautelas, y tenemos que tener esas mínimas cautelas que comentábamos. Nuestros datos son importantes, hemos comprobado cómo pueden llegar a hacernos daños con ellos, e incluso podemos llegar a pensar que poner solución es demasiado engorroso, que poner solución o bloqueo a que accedan a nuestros datos con estas mínimas cautelas implica un esfuerzo que es innecesario, pero no lo es, lo hemos comprobado. También debemos plantearnos que necesitamos tener dominio sobre nuestra documentación y muy especial que tenemos que tener acceso y cuidado a nuestra identificación electrónica, incluso con carácter previo. ¿Qué tipo de identificación electrónica vamos a elegir? ¿Cuánto es el acceso que podemos dar a terceros? Y hemos comprobado que también que en el uso de ordenadores o móviles, cuando se tengan datos personales se deben poner claves tanto en los archivos como en el propio acceso al ordenador. Hemos comprobado cómo tenemos, además de nuestras cautelas individuales, una garantía normativa extensa tanto en el Estado como en la normativa europea, que arropa las necesidades del usuario y le da derechos sobre datos personales que se contengan en cualquier medio o formato. Además, el deber de confidencialidad extiende su manto ampliamente sobre el secreto profesional, protegiendo nuestros datos y los datos a los que acceden determinados profesionales.
particularmente a nuestros datos médicos. En definitiva, tenemos una suerte de sistema que trata de impedir el acceso no permitido a nuestros datos y que debemos completar con estas pequeñas cautelas individuales que hemos visto que pueden ponerse y que significan un pequeño esfuerzo con unas grandes garantías. Respecto a esto, el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento 2016-679 que mencionamos antes, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, reforzar y por otro, estandarizar las medidas de protección de datos para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Con ello se obtiene un mayor control y capacidades de los usuarios para la cesión, uso y gestión de sus datos personales. No obstante, esta norma no consigue sus objetivos si no tenemos determinadas cautelas individuales. ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy? ¿Puedo ofrecer cautelas individuales a mis datos, a proteger mis datos? Que los usuarios en ese sentido debemos definir la protección que podemos dar y debemos aplicar estas cautelas. Pues son sencillas, son muy sencillas. No colgar en la red ni ceder datos de índole privada, ni información sensible o datos médicos, que aunque pareciera que no sucede, he comprobado que hay datos médicos e informes médicos colgados en la red, incluso en internet, con una facilidad preguntando los interesados preguntando si algún médico le puede ayudar con sus patologías médicas y cuelgan. Yo entiendo el desespero, pero no se puede hacer este tipo de cuestiones porque, como indicaba antes, puede darse el caso de que lo que hoy te ayuda a sanar, mañana te impide la actividad laboral, o crees tú que te ayuda a sanar, mañana te impide una actividad laboral o un derecho, adquirir un derecho por ese conocimiento que has dado a terceros de tu situación médica o personal. Esto resulta fundamental para el cotidiano de la vida. Nunca debemos enviar por sede electrónica, por sistemas similares, información sensible, sino solicitar que autoricen a las entidades privadas y autorizar a la entidad privada que documente médicamente y mediante informes encriptados la situación médica que tiene. Debemos hacerlo buscando fórmulas, en el caso que no nos quede más remedio, buscando fórmulas de encriptado o poniendo clave a los PDF. Entiendo que es bastante sencillo actualmente acceder a ese tipo de régimen y debemos utilizarlo. La ley nos cubre, pero espera de nosotros estas pequeñas cautelas. Elegir una identificación adecuada, como comentábamos, resulta fundamental también para el cumplimiento del propio Reglamento General de Protección de Datos, porque a ese apartado no llega si permites la identificación electrónica, un uso libre a terceros. En ese sentido, no ceder nuestra identificación electrónica es la mejor garantía, pero como vemos que el conocimiento de determinadas prestaciones nos obligan a ello, pues cederlos con estas garantías, con estas cautelas y haber elegido la identificación electrónica que me permita un mayor poder sobre esos datos, un mayor control sobre esas cuestiones. De forma que debo estar informado y además hacer un seguimiento de para qué se utilizan mis datos. No tengo que tener lo que llamaría Ara Pinilla complejo ciudadano. Tengo que consultar en las oficinas públicas qué datos tienen de mí y qué datos son erróneos o qué datos no quiero que nadie conozca. Y puedo acceder a ellos y eliminarlos, oponerme a que se traten, ¿vale? Y es importante que conozcamos este apartado porque en la vida y a lo largo de la vida nuestros datos personales pueden ir cambiando y pueden afectarnos esos cambios. Y entonces debemos tenerlos actualizados con una potencialidad de conocimiento de dónde están y para qué se utilizan. Aunque nos parezca que no nos va a tocar nunca, existe el robo de identidad y la policía continuamente en su página web lo está advirtiendo, que parece una cuestión de película, pero es más habitual de lo que pensamos. Existe el robo de personalidad para perpetrar distintos delitos con documentación oficial sustraída a terceros, desde el robo de dinero, utilización de los datos de la víctima con objeto de recibir tratamientos médicos o otro tipo de derechos, recetas médicas o solicitar incluso un crédito que luego tiene que pagar el titular auténtico de esa identificación. Existe también el robo de identidad delictiva, que es esa persona que tiene nuestros datos por conocimiento o porque tiene copia de nuestro DNI al haberlo robado y se identifica como si fuéramos nosotros ante una detención. Que es verdad que eso se puede subsanar con conocimientos, pero el procedimiento penal o de juicio rápido te llega o te puede afectar. El robo de identidad infantil para obtener documentos e iniciar desde limpio, porque para pedir créditos no va a haber un proceso de datos anterior.
y generalmente estos delitos también se cometen mediante el sistema de ciberdelitos, que es cierto que es un nuevo sistema, pero que los viejos sistemas siguen estando ahí, todavía hay mucho fraude y sede delictiva con los datos personales. Entonces volvemos a repetir que en este sentido, ¿qué tengo que controlar? Tengo que controlar dónde están mis datos personales y no trasladar tampoco, que esto es importante y lo vemos continuamente, foto de mi DNI en color auténtico y con toda claridad. Puedo hacer esa foto en blanco y negro, puedo hacer una fotocopia y una foto de una fotocopia, pero nunca se recomienda una foto auténtica del DNI. Con los móviles que hay ahora prácticamente es un documento original, porque salen hasta los sellos identificativos de la fábrica de moneda y timbre. Con esto, ¿qué queremos saber? ¿Qué queremos hacer? Protegernos en lo más mínimo, protegernos en la individualidad de nuestros datos y proteger nuestro futuro en esa línea. Adquirir conocimiento, porque el reglamento de protección de datos nos ampara y nos cuida, pero no cuida la cotidianidad con que cedemos nuestros datos y nuestros documentos personales. Quiero agradecerles esta escucha activa que han tenido en mi ponencia. Espero que hayan adquirido conocimientos suficientes y que vayamos creando cultura del cuidado de la protección de datos y de la atención a esta cotidianidad que nos obliga a ir con una agilidad en todo lo que nos exige cautela, y que podamos aprender poquito a poco el conocimiento de las identificaciones electrónicas, de determinadas cuestiones que nos ayuden fácilmente a proteger los datos que de cotidiano todos tenemos que ceder en algún momento. Quiero agradecer también a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, en especial a su director general, David Mille Pomposo, que me ha dado esta oportunidad de participar en esta jornada, a la Federación Canaria de Consumidores y Usuarios, y en especial a doña Mónica Betancourt Medina, que siempre me ofrece la posibilidad de hablar con ustedes, con la cercanía que ofrecen estas jornadas, con la práctica, para la práctica del conocimiento de la protección de datos en los usuarios y consumidores, y con los expertos en servicios profesionales de consultoría que juntos al Gobierno de Canarias y a la Federación han preparado esta jornada. Nuevamente, gracias.